Profe, ¿me escucha? Yo no la escucho a usted, profe. Ah, perdón. Está al revés. ¿Lo pueden ver o lo doy vuelta? Sí. Dalo vuelta, Bren, porque es medio complicado verlo. ¿No? No se puede ver muy bien. Capaz que con un giro de 90 grados se dé vuelta. Ahí está, ¿lo pueden ver bien? Excelente. Ahí está. Buenísimo. Bueno. Bien. Bueno, yo puse que la oxigenoterapia es el uso del oxígeno con una finalidad preventiva y terapéutica para evitar un falso sistémico en pacientes con shock hipovolémico, falla cardíaca, intoxicación e hipoxia. Bien. A su vez, las vías de administración son por sistemas de bajo flujo, que pueden ser la cánula nasal, las mascarillas simples o con reservorio, que a su vez pueden ser por reinhalatoria o no reinhalatoria, y las de alto flujo, que son las mascarillas tipo Venturi. Después otras formas de administración son por cama hiperbárica, el CPAP, no veo bien, el BiPAP. Sí. Y algunos efectos adversos de la oxigenoterapia, desintoxicación por el mismo oxígeno, baja en la función ciliar, o sea, disminución en la función ciliar, del gasto cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión venosa central, resequedad de las mucosas, disminución de la hemoglobina, atelectasias y retinopatía. Lo saqué del trabajo que hicimos, que le tuvimos que enviar, bueno, usé esa información. Bien, y lo de amarillito dice efectos adversos, ¿puede ser? Lo de amarillito. Claro, los Bien, efectos adversos de la acá están los oxigenoterapia. efectos, bien, acá están los efectos adversos. Lo de verde sería la forma de administración, ya sea por bajo flujo o por alto flujo, y lo que está en color rojito tiene que ver con la conceptualización de la oxigenoterapia. Claro, tal cual. Excelente, Brenda. Bueno, Nada más que profe. se ve tan chiquitito. Sí, capaz que después, cuando lo suba al aula, lo haga bien con el Word. Lo que pasa es que ese lo hice el otro día y no me di cuenta de pasarlo al Word por pura vagancia solamente. Así que lo dejé. Perdonada. Sí, pero está bien, porque vos lo que hiciste es
darle una misma importancia en cuanto a la jerarquía de los conceptos a todo lo que engloba la oxigenoterapia. La conceptualización, la forma de administración y los efectos adversos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se ve en la práctica de la oxigenoterapia? Es que podemos conceptualizarla, pero de pronto nos olvidamos cuáles son los sistemas de bajo flujo y los de alto flujo, ¿no? Y ni qué hablar de los efectos adversos, ¿no? Directamente Sí. lo olvidamos, ¿no? Entonces, Sí, traté de enfocar en lo más importante. sí, es así. De esta manera, Brenda, te aseguro que no te vas a olvidar en la práctica ni cuáles son los sistemas de bajo y de alto flujo y cuáles son los efectos adversos, muy importantes para saber, más que nada a la hora de administrar la oxigenoterapia en cuanto a la vigilancia, Sí. ¿no? Que tenemos que que- realizar nosotros. Excelente, Brenda, te felicito. Se corta un poco, profe, lo que usted... Sí, se está cortando. Bueno, gracias, profe. Bueno, Brenda, gracias a vos. ¿Quién más quiere presentar su mapa conceptual? Yo, profe. ¿Melissa? Sí, pero voy a poner la cámara porque no tengo para compartir. Bueno, dale. Genial. ¿Cómo estás, No sé si se Melissa? puede. Bien. A ver. A ver. Nada más que si eso, la vamos a agrandar. ¿Se ve, profe? ¿Para qué quiero? Dame 2 segundos. Que quiero ver cómo. A ver. No te puedo agrandar la imagen. ¿Pero se ve algo? Porque yo de última lo leo. No, no es mucho, no es muy A grande. ver, comentame. Nosotros elegimos aparato cardiovascular Sí. ¿Usted estabas con quién, Meli? con Sosa, Acosta y Oliva. Bien, bien, ahora sí. Bien. Bueno, donde nosotros pusimos que se encarga de, pusimos transportar nutrientes, eliminación de productos, control hormonal y bueno, todas las cosas del aparato. De ahí sacamos una flechita que dice está constituido por el corazón y vasos sanguíneos. Después pusimos Bien. alteraciones son del corazón, cardiopatía isquémica, angina de pecho, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca y arritmias cardíacas. Y después de los vasos sanguíneos pusimos que están los vasos arteriales y los venosos linfáticos. Y de los vasos sanguíneos sacamos la flechita que dice alteraciones arteriales y las alteraciones de vasos venosos. Bien. Lo hicimos así cortito. Está bien, está bien. Déjame que vea. Bien, entonces ustedes encararon, por un lado, estableciendo cuáles son las funciones de este aparato cardiovascular. Después hablaron de la constitución, lo nombraron al corazón y a los vasos sanguíneos. Y luego hablaron de las alteraciones que pueden aparecer en el corazón y que pueden aparecer en los vasos sanguíneos. Sí. Bien.
En realidad lo hicimos un poquito detallado de cada uno, pero no lo armamos así en el mapa como para que se vea, pero en papel está un poco más extenso. Bien. Capaz que, Meli, capaz que lo que tiene que ver con las funciones, ¿no es cierto?, del aparato cardiovascular, quizás le puedan dar no es que sea menos importante, porque sí es importante, pero quizás le puedan dar más importancia a los órganos que integran el aparato cardiovascular y a las alteraciones que suelen suceder en esos órganos, entendiendo que las alteraciones del corazón y las alteraciones de los vasos sanguíneos van a tener un mismo nivel de prioridad, van a ser alteraciones al fin, ¿no es cierto? Porque si no, aquí es como que las alteraciones del corazón, a simple vista pareciera que las alteraciones del corazón pudiesen ser más importantes que las alteraciones de los vasos sanguíneos, y en realidad van de la mano, ¿sí? No, lo que pasa es que en realidad no entraba lo pusimos horizontal y no entraba. No se desacomodó cuando lo quisimos pasarlo en forma de cuadro, pero en realidad van todos al mismo nivel. Bien, bien, eso, porque finalmente las dos cosas son, viste que la angina de pecho, si bien es una afección del órgano del corazón, pero en donde los vasos arteriales están, son como las estrellas, las reinas de la primavera en esta alteración, ¿sí? Entonces, sí, excelente, Meli, excelente. Sí, Quedó en realidad lindo. está todo nivelado, nada más que como no lo pudimos acomodar, lo que llenamos con la primera parte nos dejó muy poco espacio, entonces por lo menos lo hicimos así como para presentarlo. Bueno, está bien. Mientras que esté así, mientras que la idea de la jerarquía esté entendida, está bien, Sí, Meli. sí, sí. ¿Mm? Excelente, Gracias. Meli. Entonces está Mayra Costa contigo también. Gracias, Meli. Esto es. ¿Quién más se anima a compartir su mapa conceptual? A ver, Lilia, tú, mostranos. Lilia había hecho del aparato respiratorio, alteraciones respiratorias. Bien. Abrí tu audio, Lilia, si nos explicas un poquito. Profe, Sí. Lilia escribió por el chat que su micrófono no anda, entonces no sé si podrá hablar. Qué macana. Entonces, a ver si podemos entender. Las alteraciones del aparato respiratorio están constituidas por dos tipos de enfermedades, una que es obstructiva, la otra es restrictiva. Bien. Define qué es la enfermedad obstructiva, la disminución, retracción elástica del parénquima, y como causa aumentar la resistencia de las vías aéreas. Bien. Y abajo nombra las alteraciones, ¿no? El asma, el EPOC y el enfisema. Bien. Después, la enfermedad restrictiva da una breve referencia, habla de que, bien, bueno, mira, Lili, acá donde vos intentás conceptualizar, digamos, cada una de ellas, ocupa un mismo nivel, digamos, de jerarquía, ¿no? Eso está bien. Sin embargo, aquí en donde está la enfermedad restrictiva, ¿no? Donde vos decís que se caracteriza, quizás este cuadradito debería ir un poco más arribita, así como vos hiciste este cuadrito, ¿no? En donde vos dijiste, para la enfermedad obstructiva, es el aumento de la resistencia de las vías aéreas, disminución de la retracción elástica del parénquima, ¿no? Es como que estos efectos que produce la enfermedad obstructiva están al mismo nivel.
Entonces, capaz que aquí, donde dice alteraciones de la caja torácica, como las fracturas costales o las escoliosis, que van a ser finalmente lo que van a disminuir, lo que pueden disminuir también la capacidad pulmonar, podría estar aquí en este nivel, ¿sí? Y dejar las patologías acá abajito, bien lo hiciste, edema pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial a la misma altura del asma, del EPOC y del enfisema. Genial, genial, excelente. Parecía que las alteraciones del aparato respiratorio eran más complicadas. No sé si les generó esa misma impresión. Para mí eran las más complicadas, las más difíciles de poder conocer. Y nos salió un mapa conceptual. Excelente, Lilia. Excelente. Gracias, Lilia. Van a salir expertos en mapas conceptuales. Bien. ¿Quién más? Sí, Lilia. Ahí voy a poner el chat. Ahí está. Bien. ¿Quién más se anima a compartir su mapa conceptual? Yo, profe. Hola, Cami, ¿cómo andás? Bien, ¿usted, profe? Bien. A ver tu mapa. Bueno. Bien, Camila iba a trabajar con Enzo y con Julieta, ¿cierto? Para hablar del cáncer. Sí, profe. Bueno, yo lo había hecho la clase pasada, pero no llegamos, así que Sí. nosotros pusimos el cáncer. Bueno, es un grupo de enfermedades donde las células se dividen sin control y un patrón estructural. Se clasifican con adenomas y carcinomas. Los adenomas crecen lento, la persona no se muere, y en los carcinomas crece rápido y la persona se muere. Dentro del cáncer tenemos la carciogénesis, que es un proceso donde se produce el cáncer por anormalidades genéticas. Tenemos los agentes carcinógenos, que en realidad no lo definí porque si no me va a parecer como muy extenso, pero bueno, son los rayos ultravioleta, el ambiente, los virus, etcétera. Bien. Y bueno, anormalidades genéticas, bueno, por herencia, ¿no? Bien. Después de estos tenemos los métodos diagnósticos, que tenemos, son diagnóstico por imagen, la ecografía, rayos X, resonancia magnética, colonoscopia y la mamografía. Después de estos métodos diagnósticos tenemos los tratamientos, de donde salen la radioterapia, la cirugía, la quimioterapia, la hormonoterapia y el trasplante de médula. Bien. Y acá saqué en la cirugía, que es invadir otros tejidos, que fue la que me parece como más importante, y la quimioterapia, donde se puede expandir el cáncer. Bien. Entonces capaz que ahí faltarían unas flechitas. ¿Acá? Sí, donde dice cirugía, para que sepa que invadir otro tejido sería así, que sale de cirugía, y que de quimioterapia sale, se puede expandir. Sí, excelente. Excelente. Excelente, Cami. Gracias, profe. Sin palabras. Sí, yo me manejo, o sea, yo estudio con los mapas conceptuales y con los cuadros. Se vio que yo le mando mensajes, entonces, porque yo me manejo así, entonces cuando no entiendo, o por ahí cuando ya no se me compara lo que estoy haciendo, es como que siento que mi mapa ya está mal, pero yo me manejo estudiando así. Sí, viste que después sí, te genera otro esquema mental en realidad del mapa conceptual, es como que te ayuda a trabajar con síntesis. Sí, Después, a mí se me complicó, nosotros vimos en farmacología todo lo que era sobre cáncer, fármaco de cáncer, y no supe cómo unirlo, entonces como que me quedó separado, me quedaron esos dos grupos que no sabía en sí cómo unirlos bien en cada uno, así que
como que me quedó medio separado, pero bueno, yo lo entiendo. Sí. ¿Y con los fármacos de cáncer, Cami, has podido hacer esa conexión? No, en realidad no, porque en realidad me quedaron los dos grupos, porque veo que hay dos grupos en fármacos, entonces como que me quedaron desconectados, o sea, voy a unir junto con el tratamiento, entonces como que me quedo aparte, así que lo estudiaré, no sé, aparte. No pude hacer esa conexión con el cuadro porque, bueno, eran muchos, así que me quedó como medio desconectado. Ok, ok. Gracias, Cami. A usted, profe, gracias. ¿Quién más queda por presentar su mapa? A ver si podemos ayudarlos. A ver. Hola, Adriana, buenas tardes. Hola, hola, La hola. vez pasada me ibas a mostrar una fotito, ¿cierto? En tu pantalla. Sí, ¿Querés hacerlo ahora? profe, quiero probar si yo lo traté de hacer en la computadora, Ajá. hice lo que pude, pero bueno, A voy a ver, ver si lo puedo. veamos. Primero tengo que ir a compartir pantalla y después me puedo elegir el archivo. Exacto. Así es, Ok. así es. Profe, no sé dónde tengo que elegirlo, porque... Bien, una vez que vos compartís pantalla, eh, haces como si, porque lo que va a hacer es compartir toda tu pantalla como si estuvieras en la compu sin estar en Zoom. Entonces ahí elegís el archivo que querés mostrar. Haces como si estuvieses abriendo un archivo. Tengo que abrirlo aparte porque acá donde dice archivo no me sale las opciones donde tengo los documentos. Sale Google Drive. Sí, por eso, antes de compartir tu pantalla, Adriana, deja listo el archivo. Sí. Bien, bien. Déjalo abierto en tu compu, quizás minimizarlo para que lo puedas encontrar, pero dejarlo ya ahí, en tu escritorio. Bien. 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 ¡Excelente! A ver, contanos, Adriana. Yo había elegido este tema de los trastornos del aparato digestivo, tomando en cuenta los principales órganos de los que hemos trabajado, ¿no? El esófago, el estómago y el intestino, presentando los diferentes trastornos del esófago, como hemos visto la esofagitis, la hernia de hiato y los tumores. En la esofagitis habíamos visto que se presentaba la esofagitis infecciosa, química y por otras alteraciones también. La hernia de hiato se presentaba como una protrusión del hiato diafragmático ensanchado. Los tumores que se presentaban como ulceración, induración de la pared, neoformación polipoide. Bien. En el estómago habíamos visto la gastritis aguda y crónica. De la crónica habíamos visto diferentes formas, que era la autoinmune e
propia asociada al Helicobacter pylori y otros. También hemos visto la úlcera péptica. En ella hemos visto complicaciones como la hemorragia, perforación, penetración y estenosis, y también de los tumores. En el intestino, habíamos visto que las enfermedades más comunes tenían mala absorción, hemorragia, mala absorción y diarrea. Y dentro de las enfermedades inflamatorias tenemos la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y entre otras enfermedades como la diverticulosis, diverticulitis, pólipos, adenomas, carcinomas. Bien. Y más abajito, ¿qué pusiste? Donde salen estas flechitas del costado. Los signos y los síntomas de estas Bien. tres partes. En el trastorno del esófago, los signos y síntomas más comunes son la disfagia, orinofagia, pirosis, regurgitación del ácido. Del estómago, el sangrado, la distensión, la acidez gástrica, náuseas, vómitos, dolor abdominal, indigestión. Y del intestino, diarrea, dolor y cólico abdominal, pérdida de peso, sangrado en heces, falta de apetito. Excelente. Adriana, excelente. No hay nada que decir de tu mapa. Está genial. Gracias. Está genial porque entonces has hablado de todas aquellas alteraciones que se pueden encontrar en los diferentes órganos. Has hablado de los órganos, has hablado de las alteraciones, le has dado el mismo nivel de jerarquía y finalmente le has dado lugar a los signos y síntomas para cada órgano, digamos, para cada parte del tubo digestivo. Genial, excelente, Adriana. Gracias. Excelente, muchas gracias, Adriana. Okay. Bien, ¿alguien más tiene para compartir su mapa conceptual? Bien. Entonces, proseguimos con la clase. Bien. Vamos a conocer otro grupo de alteraciones que tienen que ver con el aparato osteoarticular. En este caso, como son muchas las alteraciones que se pueden producir a nivel de este aparato, vamos a hablar específicamente del traumatismo óseo, ¿sí? Para luego, como les decía al principio, hacer hincapié sobre uno de ellos, que tiene que ver con el traumatismo de cadera o la fractura de cadera, con una tarea que se deja en el aula virtual para que puedan desarrollar un mapa conceptual de fractura de cadera, considerando un concepto, los tipos de fractura, los signos y síntomas, el tratamiento, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es conocer las generalidades de este traumatismo óseo. ¿Cuál es el objetivo? Es que ustedes puedan identificar tipos de lesiones óseas, ¿no? Pero identificando a través de la diferenciación, ¿no?
de que cuando se diga fractura, cuando se diga esguince, cuando se diga luxación, ustedes sepan frente a qué tipo de lesión se encuentran, ¿no? Que ustedes puedan inmediatamente poder pensar, poder hacer una reflexión y poder construir, si se quiere, ¿no? Un plan de cuidado adecuado o asertivo para este tipo de alteraciones. ¿Cuál es la generalidad? Es que muchas veces la lesión ósea es siempre la misma, ¿no? Pareciera ser que todas son iguales, ¿no? Que todas se tratan de la misma manera. Y no es así, y ahora vamos a ver por qué. Primero hay que darle una definición, ¿no es cierto?, a lo que es el traumatismo óseo. Y tiene que ver con la discontinuidad ósea, ¿no? Cuando el hueso pierde su integridad, ¿no? Ya sea por una fuerza que es mucho mayor a la que el propio tejido puede resistir o superar, por lo tanto termina quebrando ese hueso, ¿no? Pero no solamente se va a tratar de lo que nosotros conocemos como el hueso o el tejido óseo, ¿no? Sino también el tejido dentario y el tejido cartilaginoso, ¿no? Finalmente, no es como un hueso, como el esqueleto que uno ve generalmente representado en las imágenes, ¿no? Sino que hay todo un revestimiento, hay toda una vascularidad que envuelve ese hueso, ¿no es cierto?, que también pierde integridad y que también conforma la lesión ósea. Estos traumatismos pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser directos o pueden ser indirectos. El traumatismo directo es cuando la fuerza, el choque, el golpe es directamente contra un cuerpo duro o un obstáculo fijo, ¿no? Imagino un auto chocando contra un paredón o una pared, una moto chocando contra un auto, ¿no? Un auto, eso sería un traumatismo directo, ¿no? Cuando el hueso choca frente a ese obstáculo, ¿no? Que lo va a terminar rompiendo. Me imagino un golpe, por pensarlo, ¿no? Me imagino un brazo golpeando a gran velocidad sobre una puerta, sobre un mástil, sobre un muro, ¿bien? Y el traumatismo indirecto que se produce por un efecto de palanca, ¿no? Es como decir, se produce una hiperextensión o hiperflexión, que es lo que he visto por ahí en esos videos de accidentes en donde se ve a los adolescentes skaters, por ejemplo, que en una maniobra o en una pirueta terminan lesionándose los miembros superiores por una hiperextensión, ¿no? Cuando tienen una mala caída o cuando tienen una mala defensa durante su caída. ¿Cómo se van a clasificar estas lesiones óseas? Esguince, luxación y fractura. Parece que son iguales, pero no lo son, ¿bien? El esguince va a ser una distensión, una ruptura parcial o total del ligamento, ¿no? En cambio, la luxación va a ser una dislocación completa, ¿no? La articulación sale de su lugar. Y la fractura va a ser la pérdida de integridad, ¿no es cierto? La ruptura de un hueso, la discontinuidad del tejido óseo, ¿bien? En estos tres tipos de lesiones, el tejido pierde su continuidad, ¿no es cierto? Hay algo que altera su continuidad, pero en el caso del esguince se trata de una distensión, en el caso de la luxación hay una dislocación,
hay una articulación que sale de su lugar, pero que no se rompe, ¿no es cierto? Simplemente sale de su lugar. Y la fractura, que es la rotura, es cuando el hueso se rompe. Conozcamos un poquito más de lo que es un esguince. Por ejemplo, cuando se trata de miembros inferiores, suele suceder que sucede cuando la planta del pie gira hacia afuera, ¿no? Esto genera mucho dolor. ¿Vieron cuando las mujeres caminan con unas súper altas plataformas y de pronto el pie tiende a doblarse hacia un lateral, ¿sí? Porque pierde estabilidad por el alto de la plataforma, entonces el hueso se dobla hacia un lateral. Eso puede producir un esguince, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aquí va a haber mucho dolor, va a haber tumefacción, seguramente va a haber una hiperemia en el lugar, en el sitio, va a haber calor, eritema. El mecanismo del daño de un ligamento en el tobillo es chiquito, ¿sí? Porque corresponde al 5% de las lesiones, ¿no? Y generalmente, muchas veces podemos tener un esguince en miembros inferiores y la molestia local no pasar más de una semana, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, se va resolviendo solo, a no ser de que los ligamentos estén realmente complicados o dañados como para producir mayor dolor, como para requerir otro tipo de tratamiento en el esguince. El esguince suele presentarse en 3 tipos de grados distintos. En el grado 1 se produce un estiramiento y simplemente hay pequeños desgarros. En cambio, en el grado 2 hay un estiramiento con un desgarro parcial. Y en el grado 3 ya hay una rotura total del ligamento. Conozcamos la luxación. Recuerden que la luxación es cuando una articulación sale de su lugar. Y para que esto suceda se necesita un trauma intenso, un trauma de mucho poder, ¿no es cierto?, de mucha fuerza. Sucede con frecuencia en el adulto. Aquí lo que sucede es que ruptura en la cápsula que contiene la articulación de un hueso y que a veces puede promover que se desgarren los ligamentos, los músculos que están alrededor de las articulaciones, los vasos sanguíneos, los nervios y la piel. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una de ellas puede ser traumática, pero dentro de esta traumática puede ser recidivante, puede ser habitual o puede ser antigua. ¿Qué quiere decir que sea recidivante, no? Que hay una lesión en las partes blandas, que se da ante traumatismos que son cada vez más fuertes. Lo habitual es cuando el mismo paciente se produce la luxación y puede corregir esa luxación sin dificultad. Y la antigua es cuando pasan más de 3 semanas de la lesión. La causa también puede ser ortopédica. Dentro de esta causa ortopédica puede ser congénita o patológica. Congénita es cuando hay alteración congénita de las superficies articulares, ¿no es cierto? Tanto de la articulación del hueso como de la cúpula que suele contener a esa articulación. Y patológica cuando hay destrucción de una o más superficies articulares por procesos patológicos.
¿cuáles son las características de las luxaciones? Dolor intenso, ¿no? En el momento en que se produce la luxación y que se va a presentar con mayor intensidad cuando se intenta movilizar esa articulación que se ha luxado. La deformidad, ¿no es cierto?, que va a responder al desplazamiento de la articulación. La posición del miembro va a ser típica para cada tipo de luxación. Y otra característica va a ser la resistencia elástica, ¿no?, que es la resistencia que ofrece la articulación al intentar movilizarse, ¿no? Y además el dolor que produce esto. Aquí hay imágenes de luxaciones, ¿sí? Aquí hay luxación de articulaciones en miembros inferiores. No hay fractura, bien, porque aquí se ve la articulación, y ya más adelante vamos a ver cómo es el tratamiento de la reducción de estas luxaciones, pero no hay fractura, no hay ruptura del hueso, simplemente la articulación sale de su sitio, se desplaza. El tratamiento va a ser la reducción, la inmovilización y por supuesto el tratamiento funcional, ¿no? La reducción tiene que ser precoz y responde a lo que tiene que ver con tracción o contracción, que intentan colocar la articulación en su lugar. La inmovilización va a ser el tiempo de reposo, ¿no?, que se va a necesitar para que puedan cicatrizar la cápsula, los ligamentos que se han dañado. Y el tratamiento funcional, en donde se deben ejercitar aquellas articulaciones, aquellos otros órganos que están interviniendo en la movilización de esta persona. Bien, otro tipo de lesión ósea es la fractura, ¿no? Aquí ya hay lesiones de partes blandas que van a acompañar a la fractura, ¿no? Ya va a haber un periósteo que va a estar dañado, va a estar dañado el músculo, va a estar dañado los nervios, va a estar dañada la piel, van a estar dañados los vasos arteriales y venosos que se ocupan de la nutrición de ese hueso. ¿Cuáles pueden ser las causas de fractura del hueso? Puede ser por traumatismo directo, indirecto, puede ser por fractura patológica o puede ser fractura por fatiga o estrés, ¿no? ¿Cuál sería el traumatismo directo, no? Es cuando el impacto que va a romper esa superficie ósea cae directamente sobre el hueso, ¿no? Aquí da el ejemplo de un martillazo en un dedo, ¿no? Yo estoy imaginando un traumatismo de una falange del pie, la quinta falange, el dedito chiquitito del pie, ese traumatismo con el pie, la pata de una silla, en la esquina de un mueble, ¿no es cierto? Por ejemplo. En el traumatismo indirecto, aquí ya la fractura se produce a cierta distancia de la fuerza que se origina. Por ejemplo, este ejemplo está bueno, ¿no? Porque da el ejemplo de una persona que cuando cae usa como mecanismo defensivo de la caída apoyar la mano, sin embargo se fractura el hombro. La fractura patológica es cuando el hueso, por un debilitamiento, por enfermedades, se rompe
ante fuerzas inclusive que no necesariamente son tan intensas, ¿no? Aquí del ejemplo de un paciente que pueda tener cáncer óseo, por lo tanto toda su estructura esquelética está debilitada. La fractura por fatiga o estrés, que es aquella en donde hay fuerzas que actúan de manera continua sobre un mismo hueso, ¿no? Aquí, digamos, el daño puede producirse, aún aunque la fuerza que se emplea no sea tan alta, ¿no? Por ejemplo, la fractura de un dedo del pie cuando un corredor entrena para un maratón, ¿sí? En este caso hay un estrés continuo al que se expone ese hueso, que en este caso es entrenar para una maratón, ¿no es cierto? Correr, 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 correr. Correr no va a desencadenar una fuerza de mayor intensidad, sin embargo, puede producir una fractura. Después, los tipos de fracturas pueden clasificarse de acuerdo a la fuerza que se ejerce, ¿no es cierto? En fracturas de alta energía y fracturas de baja energía. Las fracturas de alta energía responden a la aplicación de una fuerza que es intensa y momentánea. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de fractura? Es que suele fragmentar el hueso, ¿no? Y como fragmenta el hueso, entonces lo que hace es afectar gravemente las partes blandas que lo cubren, ¿no? Que sea la piel y los músculos. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Y las fracturas de baja energía que pueden producirse por caídas, por gestos, dice, inadecuados o repetitivos. Generalmente suelen suceder en aquellas personas que tienen mala calidad ósea, ¿no? Que pueden ser personas que tengan alguna alteración previa o los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, una fractura de cadera por osteoporosis. También las fracturas se van a clasificar de acuerdo a las partes blandas que suelen afectar. Entonces pueden presentarse fracturas expuestas o pueden presentarse fracturas cerradas. Es un poco impresionable la fractura expuesta. En este grafiquito lo que se muestra son los trazos que puede tener una fractura, ¿no? En base al trazo que tiene la fractura, responde a una clasificación, ¿no? Abajo de cada trazo ustedes van a ver que están los nombres de las fracturas de acuerdo a cómo se direcciona el trazo, ¿no? En donde la fractura conminuta, aquí está, la fractura conminuta es una fractura en donde suele haber destrucción del hueso en partes pequeñas, ¿no? Suele ser una fractura compleja y difícil de resolver. En esta imagen ya lo pueden ver a través de rayos X. Aquí está la fractura conminuta, ¿sí? Tiene varios segmentos de hueso rotos, ¿no es cierto? Por lo que a la resolución de la fractura suele ser muy complicada y difícil, ¿no? Sería como intentar pegar un vaso de vidrio que se ha roto en muchas partecitas pequeñas, ¿no? No es lo mismo cuando el vaso de vidrio se rompe en dos, por ejemplo, se rompe en tres o en porciones grandes, que en un vaso que se quiebra en partes pequeñitas. Inclusive, para poder recoger los restos es difícil.
Bien, el tratamiento para las fracturas es similar al tratamiento para las luxaciones, en el sentido de que en un primer momento se debe reducir la fractura, en un segundo momento se debe inmovilizar y luego se debe proseguir con el tratamiento funcional. Quiero ver si alguien está necesitando hablar. Muy bien, sigo. Para la reducción, lo que se busca es corregir la desviación que presenta la fractura, ¿no es cierto? Es lograr la alineación del hueso para su correcta cicatrización. En el caso de la inmovilización, esta debe ser absoluta, debe ser prolongada y no se debe interrumpir. Y ya van a ver por qué. Y en cuanto al tratamiento funcional, siempre atendiendo a que los órganos que se encuentran alrededor de ese sitio de lesión no se atrofien, ¿no es cierto? Sigan trabajando de manera correcta para evitar rigidez, para evitar atrofias de los músculos y demás. Para el tratamiento funcional es lo que ustedes van a escuchar nombrar como terapia física, kinesiología, movilización activa, movilización pasiva. Bien. Dentro de lo que tiene que ver con la fractura ósea, mejor dicho, la fractura ósea también transcurre un proceso de cicatrización, igual que cuando se lesiona la piel, ¿sí? Nada más que en el caso de la fractura ósea, el proceso de cicatrización tiene como objeto principal formar un callo óseo. Ese callo óseo es lo que va a hacer que los huesos que se han separado vuelvan a unirse. Al igual que la cicatrización en la piel, por ejemplo, ese hueso que crece no va a ser igual al hueso que se ha roto, se ha destruido, ¿sí? Va a tener ciertas características, pero se va a acercar demasiado a semejanza del hueso que era antes. Pero la formación de este callo óseo va a tener o va a resultar de manera distintas de acuerdo a distintos factores, ¿no? Como ser la edad, el estado general, cómo va a ser el tipo de fractura y el desplazamiento, ¿no es cierto? En relación a la edad, la formación del callo óseo es mucho más rápido en niños que adultos y tiene que ver con, o está relacionado más bien con el proceso de envejecimiento. El estado general, por ejemplo, estados de malnutrición, con caquexia, con anemia, con avitaminosis, con osteoporosis, retardan la cicatrización porque claramente el hueso no recibe sus nutrientes para poder cicatrizar. El tipo de fractura, ¿no es cierto? Va a ser mucho más rápida la formación del callo óseo en superficies amplias, como por ejemplo huesos largos. Y el desplazamiento, ¿no? En donde se van a consolidar mucho más rápidos los huesos que han sido perfectamente reducidos, ¿bien? Es decir, que se ha acomodado lo mejor posible el desplazamiento que ha sufrido a través de la fractura. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Qué significa caquexia?
Caquexia es un estado de desnutrición severa, sería malnutrición por déficit severa, en donde vas a ver un paciente que seguramente no tiene tejido adiposo, sus músculos están consumidos, porque el organismo empieza a usar las proteínas de los músculos para poder mantener sus funciones vitales. Entonces es ese paciente flaquito, 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 flaquito. ¿Cómo decirles? Como un paciente desnutrido, como lo que ven en las imágenes. Así. Sí, profe, por ejemplo, cuando dicen ese paciente cacápsico, por ejemplo. Exacto. Ah, bien. Cuando ustedes le digan, este paciente está caquéctico o tiene caquexia, ustedes ya en sus mentes se tienen que imaginar un paciente con estas características, ¿no? Ah, sí, más o menos lo tenía relacionado con eso, pero no tenía un concepto claro. Sí, 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 tiene una malnutrición. Entonces, si ya tiene una malnutrición por déficit de base, es muy probable que no pueda hacer frente, no solamente ¿no? a este tipo de alteraciones, sino a cualquier alteración en su salud que pueda aparecer. Bien, bueno, este es un ejemplo del proceso de formación del callo óseo, ¿sí? Y es similar un poco al proceso de cicatrización de la piel, ¿no? En donde al principio el cuerpo manda todos sus elementos para poder formar un hematoma, ¿no es cierto? Cerrar los vasos sanguíneos para que no haya pérdida de sangre, sino formar como un tapón, ¿sí? Que impida que haya sangrado profuso, ¿bien? Una vez que el cuerpo logra formar ese tapón para que no haya más sangrado, empiezan a suceder otros procesos fisiológicos que van a llevar a que finalmente se forme esa porción de hueso que sería como inmaduro, si se quiere, para rellenar lo que está faltando, ¿sí? Bien, veamos cómo sería la evolución, ¿no es cierto?, de este callo óseo en una fractura. Como les decía, en el primer momento, que sería la fase de impacto, que es cuando se produce la fractura del hueso, lo que hace el cuerpo es llevar o tratar de taponar ese lugar para evitar que se pierdan líquidos, ¿no es cierto?, que haya sangrado profuso. ¿Y qué va a suceder? En 3 fases específicas, ¿no? Hay una migración de células que van a llevar factores que van a trabajar sobre la limpieza del lecho, ¿no es cierto?, sobre empezar a mediar, como a censar cuál ha sido la intensidad del daño que se ha producido, para luego, una vez que se ha preparado el lecho, que se ha sacado todo lo que no sirve, ¿no es cierto?, restos de tejido, bacterias, gérmenes y demás, empezar a pensar en la proliferación de las células, ¿no es cierto?, que en este caso van a ser los osteocitos, para luego poder definir qué célula va para este lugar, qué célula va para el otro lugar, ¿no es cierto?, es decir, cómo empieza a tomar forma la formación del callo óseo luego de producida la lesión. Una vez que esto ha sucedido, una vez que el cuerpo ha hecho el organismo ha hecho su tapón para prevenir el sangrado, ya las células han limpiado, se han encargado de censar sobre todo el daño que ha ocurrido en el lugar y han mandado sus células que han empezado a diferenciarse para saber qué va a ser una y qué va a ser la otra. Da lugar a la fase de inflamación, ¿no es cierto? Que lo que va a suceder en esta fase de inflamación
es empezar a limpiar el foco de la fractura para que empiece a prepararse el terreno para la cicatrización, ¿es cierto?, de ese hueso. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una acumulación de líquido intersticial por vasodilatación y las células inflamatorias y las plaquetas van a liberar factores locales, ¿no? Por eso es que en una fractura, inclusive, no es cierto, en una lesión, en cualquier órgano, en la fase inflamatoria hay como un pequeño edema que se produce, ¿no? Es una pequeña inflamación o edema que suele confundirse con un proceso infeccioso, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la piel, se produce esta inflamación y a la vez el cuerpo, como se produce vasodilatación para que vayan todas estas células a ocuparse de esta fractura, entonces hay como un pequeño aumento de temperatura, aumenta el rubor, ¿no es cierto?, el color, entonces inmediatamente lo asocian a infección. Y en realidad es una fase fisiológica del proceso de cicatrización. Lo mismo va a pasar en la formación del callo óseo. Y luego está la fase de formación del callo blando, ¿no? Que aquí lo que sucede es que se produce una proliferación de las células en donde ya la función de los vasos empieza a aumentar. ¿Por qué? Y porque hay que empezar a enviar todas esas células necesarias para empezar a trabajar sobre la formación, ¿no?, de todos estos tejidos que integran el hueso, ¿no? El periósteo, el endostio, los vasos. Entonces, las diferentes formas de osteocitos empiezan a aparecer. Osteoblastos, osteoclastos y condroblastos, ¿no? Siendo los osteoblastos y los condroblastos la amalgama celular que va a ser el responsable del callo blando, ¿no es cierto? Sería como la harina de la pizza, ¿no es cierto? La harina, mejor dicho, de la masa. Y en la fase de formación del callo duro, ya se produce una mineralización de esto que era el callo blando, y que va a variar, ¿no es cierto?, dependiendo del tejido que está alrededor de él. Entonces lo que sucede es que el nuevo tejido óseo va a empezar a mineralizar, a mineralizarse directamente desde los depósitos de cristales, ¿no?, de hidroxiapatita. Y el tejido cartilaginoso seguirá un proceso de osificación escondral, ¿no es cierto?, similar a los que suceden cuando empiezan a moldearse los cartílagos en el feto. En la fase de remodelación ya hemos pasado desde la formación de un tapón, ¿no es cierto?, para prevenir el sangrado, a una fase inflamatoria donde se ha preparado el lugar para que empiecen a proliferar las células, a la formación de un callo blando que empieza a madurar, y para avanzar a que ese callo blando se convierta en callo óseo duro, y terminar en la fase de remodelación, que va a durar meses, inclusive años, ¿no?, hasta que el hueso se va a transformar en un hueso de similares características que el que existía antes de romperse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza a normalizar el aporte de oxígeno en la cavidad medular. El hueso ya empieza a tener, ¿no es cierto?, características de carga durante la fase de remodelación, es decir, que ya podría estar en condiciones de poder, si es una fractura del miembro inferior, por ejemplo,
en esta fase de remodelación posiblemente ya pudiese apoyar a esta persona el miembro inferior sin necesidad de una herramienta secundaria para poder prevenir el apoyo, ¿no es cierto?, de este miembro. Es decir, empieza a recuperar su funcionalidad. Bien, para el tratamiento de las fracturas se consideran 3 principios fundamentales, ¿no es cierto? El primero, y para todos es igual, que tiene que ver con el objetivo de tratamiento. El segundo es la reducción de la fractura. Y el tercero es el mantenimiento de la reducción. Recuerden, la inmovilización. Dejar esa fractura inmóvil para que se pueda desarrollar, se pueda formar un nuevo tejido óseo que pueda luego remodelarse, ¿no es cierto? Y recuperar ese hueso, la funcionalidad que tenía antes de la fractura. El objetivo va a ser siempre recuperar la funcionalidad que tenía ese hueso que se ha fracturado, ¿no es cierto? Que pueda parecerse lo más que se pueda al hueso que se fracturó, recuperando todas las funciones biológicas que tenía, ¿no es cierto? La reducción de la fractura tiene que ver con la manipulación que se realiza para lograr una situación anatómica deseable para poder conseguir una buena función de ese hueso quebrado y para poder ayudar a la consolidación, ¿no es cierto?, que se forme el callo blando, el callo duro y la remodelación finalmente, ¿no? Hay 2 formas que se pueden, en las que se puede reducir una fractura. Una de ellas es la manipulación cerrada. Esta incluye diferentes maniobras manuales o con tracción mecánica, sin cirugía, ¿no es cierto?, sin abrir el foco de la fractura, teniendo como ventaja que es poco agresiva, ¿no? Sin embargo, no siempre se puede conseguir una reducción estable o una reconstrucción anatómica perfecta, ¿no? Y esta puede ser el caso de lo que se conoce como un yeso, ¿no es cierto? Y otro tipo de reducción que tiene que ver con el control quirúrgico de la fractura, en donde se accede al foco de la fractura. La desventaja es la agresividad. La desventaja es la agresividad y la ventaja es que permite la reconstrucción perfecta, ¿no es cierto?, del hecho de la fractura. Y en el tercer punto, que es el mantenimiento de la reducción, que tiene que ver con inmovilizar la fractura, contener la fractura para evitar movimientos bruscos, pero no anular el movimiento de ese miembro que está fracturado, y estabilizar esa fractura para que su desplazamiento no progrese, ¿no? Teniendo en cuenta que se debe manejar el dolor, se debe procurar la consolidación en una buena posición, y se debe poder impedir que se mueva el foco de la fractura, ¿no? Estos son los procedimientos no quirúrgicos, ¿no?, que tienen que ver con los yesos o similares, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no?, es la colocación de un yeso para reducir un foco de fractura. Otro procedimiento no quirúrgico es la tracción continua, ¿no? Dentro de esta tracción continua lo que se busca es alinear y estabilizar el foco de la fractura,
pero siempre manteniendo la longitud de la extremidad, ¿no? Existen 3 tipos de tracción no quirúrgicas, siendo ellas la tracción por simple gravedad, la tracción cutáneo blanda y la tracción transesquelética o dura, ¿no? La tracción por simple gravedad se aplica en traumatismo de miembros superiores a través de un cabestrillo, por ejemplo. La tracción cutáneo blanda se aplica en el segmento afectado por medio de un vendaje adherente y en el que se aplica el peso sobre las vendas, ¿no? Esto es para mantener una alineación perfecta. Y la tracción transesquelético dura es aquella en donde se logra esta tracción a través de agujas o clavos que se incorporan, se colocan a través de la piel en el tejido de los huesos para mantener su alineación. La tracción cutáneo blanda y la tracción transesquelético dura requieren muchos cuidados de enfermería, ¿no? En la asistencia para la movilización, en la asistencia para la alimentación y demás. Esta, por ejemplo, es la fijación transesquelética o dura. Este es un video que les quiero mostrar. Espero que no se impresionen.
Bien. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que pueden aparecer a través de las fracturas, ¿no? Las complicaciones generales. Por un lado, el shock postraumático, la trombosis venosa profunda, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de embolia grasa y el fracaso multiorgánico y multisistémico. Esto tiene que ver con la ruptura de lo que implica, ¿no es cierto?, un hueso. Recuerden que anatómicamente el interior de un hueso está constituido por un tejido que se llama médula ósea. Esta médula ósea está conformado en su mayoría por tejido graso, ¿sí? La coagulación intravascular diseminada suele suceder en aquellos pacientes en donde el cuerpo hace un intento por detener el sangrado de la fractura, ¿no es cierto?, formando distintos coágulos a nivel del aparato circulatorio, ¿no? Y la trombosis venosa profunda, recuerden que tiene que ver con la formación de un trombo en un sitio que es llevado por los vasos sanguíneos a lugares a donde puede producir daño por taponamiento, por obstrucción, ¿no es cierto? Que puede ser el pulmón, puede ser el cerebro. Las complicaciones que tienen que ver con... ¿Sí? Una pregunta, ¿qué es lo que es síndrome de embolia grasosa, creo que sí? Bien, el síndrome de la embolia grasosa tiene que ver con la destrucción de la médula ósea, ¿no? Es la inmigración por los vasos sanguíneos de estas sustancias grasosas a través del sistema circulatorio, ¿no es cierto?, que finalmente pueden producir obstrucción, ¿no es cierto?, a nivel de, siempre pensando en los órganos principales, ¿no es cierto?, que son el cerebro, los pulmones y el corazón. ¿Ah? Eso tiene que ver con la embolia grasosa. Gracias, profe. Bien. Katy, si podés apagar tu... Sí, profe, disculpe. Bien. En las complicaciones de las fracturas que tienen que ver con lo regional, lo que está alrededor o lo que sucede en el sitio de la fractura, tiene que ver, bueno, con esto, ¿no es cierto?, con las lesiones vasculares, de las terminaciones nerviosas, de los músculos, de los tendones, el síndrome compartimental, que básicamente tiene que ver con este proceso inflamatorio, el edema, la acumulación no solamente de líquido, ¿no es cierto?, intersticial que va inmigrando hacia ese lugar, sino también de productos de infección, por ejemplo, la infección de partes blandas, osteomielitis, que es la infección de los huesos, las artritis sépticas, por supuesto una alteración en el proceso de consolidación, que el hueso se consolide en mala posición, la rigidez articular y la necrosis de los vasos, ¿no?, que van a irrigar ese tejido óseo nuevo, ¿no es cierto?, que se está formando. Bien, esto ha sido las generalidades de las alteraciones osteoarticulares. ¿Alguna pregunta de esto? Quiero mostrarles este video que tiene que ver con la fijación quirúrgica. Ya que les mostré una fijación no quirúrgica, le quiero mostrar la fijación quirúrgica. Espero que no se impresionen de lo que es una fractura. Ahí va.
Bien. ¿Alguna pregunta de esto, queridos alumnos? Una pregunta, profe. ¿Qué tipo de material es el que se le introduce ahí adentro? Es metal quirúrgico se llama. El metal quirúrgico es un tipo de metal que no produce reacciones como alergias o rechazo, ¿no es cierto?, en el organismo de una persona. Digamos que no es cualquier metal, ¿sí? Ya vienen diseñados los tornillos, diseñadas las placas. Por ejemplo, ustedes van a ver en la fractura de cadera que ya viene diseñado para cada tipo de cirugía los elementos que se van a necesitar. Sin embargo, puede suceder que el paciente desarrolle un rechazo a este elemento que se utiliza para la reducción de una fractura, o que desarrolle una infección local en donde hay que volver a hacer una cirugía y volver a eliminar el elemento que esté infectado y demás. Pero el elemento se llama metal quirúrgico, ¿sí? Profe, Sí, Pi. ¿el metal quirúrgico queda en el hueso o es solamente hasta que se sana el hueso? Bien, en algunos casos, lo que son las placas y los tornillos suelen extraerse una vez que se ha consolidado el hueso, ¿sí? Una vez que se ha logrado, que se ha pasado por todas las etapas, ¿no es cierto?, del callo blando, el callo duro, la remodelación, si el hueso se ha consolidado, entonces se evalúa la necesidad de extracción de estos elementos. Entonces se hace una cirugía y se extraen, ¿no es cierto?, las placas y los tornillos. Pero en otros casos no. ¿No es cierto? Cuando se utiliza como forma de reemplazo para otras articulaciones, son materiales que quedan en el paciente para siempre, ¿sí? Todo va a depender del tipo de fractura, de cuánto se haya destruido de tejido óseo, por ejemplo, y de la cirugía que se elija para el paciente. ¿Mm? ¿Qué otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Profe, Sí. Cuando se habla de prótesis de cadera, ¿se refiere a este material, a este tipo de material que se está Exactamente, hablando? es así, se refiere a este material que es un metal quirúrgico, ¿sí? Y de las prótesis de cadera se evalúa cuánta, digamos, de la articulación se necesita reparar, si es toda la articulación o si es solamente una porción de la articulación. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, de mi parte. Bueno, chicos, entonces, habiendo hecho esto, lo que yo voy a hacer ahora es, en el aula virtual, poner visible la presentación, que esta presentación ya en el aula virtual no va con audio, porque la pudimos charlar, sino que va a ir sin audio, y les voy a poner visible la tarea, ¿no es cierto? Para la realización de la tarea, yo les puse un par de artículos que ustedes pueden consultar, pero sin embargo, como dice en la consigna, ustedes pueden utilizar otras consultas bibliográficas, las que ustedes prefieran, ¿sí?
no tiene límite de presentación la tarea la próxima semana, ¿no? Sino que les voy a dar 2 semanas para que la puedan presentar, ¿sí? Y si no hay más que preguntar, podemos, si no quieren hacer ustedes otro tipo de consultas, podemos dar finalizada la presentación a través de Zoom para que ustedes puedan empezar a trabajar sobre el aula virtual. ¿Qué opinan? Sí, profe, genial. A ver, voy a ver el aula virtual. Muy bien, chicos, lista la presentación del aula virtual. Yo ahora voy a salir del Zoom y voy a estar en el chat para que me puedan preguntar cualquier duda que ustedes tengan de la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Excelente. Entonces, bueno, sin nada que decir, estamos viendo sobre un posible taller con la profe de fármaco, así que para la clase de la semana que viene ya les vamos a ir avisando cómo vamos a hacer. Estén alerta al mensaje, al grupo de WhatsApp y a los avisos del aula virtual. Ok, profe. Bien, les mando Perfecto. un abrazo a todos. Igualmente, profe. Gracias, igualmente. Adiós, Chao, chicos, profe, adiós. gracias. No, profe.